Ana era de esas almas raras que llevaban la pasión en cada fibra de su ser. No la pasión arrolladora de los romances de cine, sino aquella que arde por dentro y se manifiesta en lo que se hace, en lo que se sueña. Arquitecta por vocación, veía el mundo en líneas y texturas, en espacios que podían ser transformados para albergar vidas e historias. Sus ojos, de un tono castaño profundo, guardaban la dulzura de quien esperó pacientemente por algo que parecía nunca llegar. Durante 6 largos años, ella y Juan, su marido, habían intentado la maternidad. Cada mes, una nueva esperanza florecía para enseguida marchitarse, dejando un rastro de frustración silenciosa. Ella recordaba cada examen, cada conversación con el médico, cada inyección que transformaba su cuerpo en un campo de batalla hormonal. Con cada no de la naturaleza, Ana se encogía un poco más, pero nunca desistía. Su sueño de ser madre era un faro inextinguible que la guiaba a través de la niebla de la incertidumbre. La vida, hasta entonces, era una rutina cómoda, aunque un tanto predecible. La oficina de arquitectura, las cenas con amigos, los viajes planeados con esmero. Todo era seguro, con aires de una felicidad construida ladrillo a ladrillo, aunque faltaba la pieza central, el hijo tan deseado. Y entonces, el milagro ocurrió. El aire en la habitación del hospital aún olía a antiséptico y a una mezcla peculiar de esperanza y cansancio. Apenas 2 días habían pasado desde la cesárea, una cirugía que la había dejado vulnerable, con una incisión que le palpitaba a cada movimiento, recordándole la violencia necesaria para traer la vida al mundo. 6 años de espera culminaron en aquel momento, con su pequeño milagro acurrucado en sus brazos, un paquetito de piel rosada y llanto menudo. El agotamiento era inmenso, pero la alegría de tener a su hijo allí, real y palpable, superaba cualquier dolor físico. Ella flotaba en una burbuja de amor y éxtasis puerperal, arrullada por el sonido de la respiración suave del bebé. Fue en ese escenario de fragilidad y plenitud que la burbuja estalló. Juan entró en la habitación, no con la euforia de un padre recién nacido, sino con una frialdad cortante, como un viento gélido de invierno. Sus ojos, antes llenos de promesas, ahora reflejaban un vacío perturbador. No se acercó a la cuna, no tocó al bebé, solo profirió las palabras que rasgaron el tejido de la realidad de Ana, dejándola en carne viva. Se iba, no para buscar un café, no para resolver un imprevisto, se iba para vivir con Julia, una colega de trabajo, una sombra que Ana jamás imaginó que pudiera tomar forma y destruir todo. La ficha cayó despacio, dolorosamente, mientras el rostro de su marido tan familiar se transformaba en el rostro de un extraño cruel. El choque eléctrico recorrió cada nervio, cada célula de Ana, paralizándola. No era un sueño malo, no era delirio postquirúrgico, era la realidad fría y brutal. Él se fue, dejándola allí, convaleciente, con un recién nacido en los brazos y un futuro que se desmoronaba como un castillo de arena. La vuelta a casa fue un martirio. Cada bache en la calle, cada sacudida del taxi parecía amplificar el dolor de la incisión y la herida abierta en el alma. Pero lo peor aún estaba por venir. Julia, la otra mujer, la figura que le había robado a su marido en el momento más vulnerable de su vida, no se contentó con tener a Juan. Quiso humillar a Ana, destruir lo que quedaba de su dignidad. Llamó no una, sino varias veces, con una voz dulce y venenosa, ofreciendo dinero. Sí, dinero, para que Ana se fuera, desapareciera de sus vidas. El cinismo era tan palpable que llegaba a asfixiar. Juan, por su parte, actuaba como un fantasma, presente solo para exigir los papeles del divorcio. No había arrepentimiento en su mirada, solo una prisa mórbida por deshacerse de Ana y del hijo, como si fueran una molestia a ser descartada.
La casa, antes un santuario de sueños, ahora era un eco vacío de promesas rotas, un escenario para la humillación pública que Julia orquestaba sin piedad. Es difícil imaginar el dolor de ser traicionada en el culmen de su fragilidad, con un hijo recién nacido y un cuerpo aún recuperándose de una cirugía. Si esta historia te tocó de alguna forma y sientes que vale la pena compartir relatos de superación como el de Ana, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Ayuda mucho a seguir trayendo estas historias que nos recuerdan la fuerza que existe en cada uno de nosotros. La incisión de la cesárea no era la única herida abierta en el cuerpo de Ana. Dentro de ella, el dolor emocional se mezclaba con el físico, creando un tormento insoportable. Los pezones, antes ansiosos por cumplir su función, ahora se negaban a producir leche materna. El estrés, la humillación, la sensación de abandono, todo conspiraba contra la naturaleza. La mastitis, una inflamación dolorosa, solo empeoraba la situación, dejando sus senos pesados y palpitantes. Y por si fuera poco, el pequeño Rafael, su hijo, sufría de ictericia, con la piel amarillenta y un cansancio que apretaba el corazón de Ana a cada mirada. Ella se sentía impotente, incapaz de ofrecer el sustento más básico a su bebé. No había analgésicos para aliviar su dolor, ni recursos financieros para comprar la fórmula que el hijo necesitaba desesperadamente. La nevera estaba vacía, la cuenta bancaria un eco de lo que un día fue. La indiferencia de Juan era un golpe aún más duro. Se negaba a ayudar, a siquiera reconocer la gravedad de la situación. La suegra, una mujer que Ana siempre consideró una segunda madre, mantenía una neutralidad fría, un silencio que pesaba más que cualquier palabra de reprobación. Era como si el mundo entero conspirara para que ella sucumbiera. En aquel fondo del pozo, con el dolor de la incisión aún vivo y el débil llanto de Rafael resonando en la casa vacía, Ana se vio obligada a una introspección brutal. No había a dónde correr, ni en quién apoyarse. La soledad era un manto pesado que la sofocaba, y la única compañía que tenía era la de sus propios pensamientos, una avalancha de cuestionamientos y desesperanza. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? La rabia burbujeaba en su pecho, mezclada con una tristeza tan profunda que parecía succionar toda su energía vital. Sin embargo, en medio del caos y la oscuridad, una llama terca comenzó a parpadear. No era una llama de venganza ni de autocompasión, sino de amor. El amor incondicional por Rafael, aquel ser minúsculo e indefenso que dependía de ella para todo. Fue en ese punto de inflexión, cuando ella estaba a punto de ceder, que la dignidad, antes pisoteada, se irguió. Ana no se sometería a la humillación de Julia ni a la indiferencia cruel de Juan. La negativa a firmar los papeles del divorcio que la privarían del control sobre la vida de su hijo no fue un acto de rabieta, sino de puro instinto de supervivencia. Era la única forma de garantizar que Rafael tendría una vida digna, que las decisiones sobre él serían de ella, y solamente de ella. En ese instante, Ana renació. La decisión de no firmar el divorcio fue como jalar el freno de emergencia de un coche desbocado. Necesitaba un plan, y lo necesitaba para ayer. El primer paso, el más urgente, era alimentar a Rafael. Con la producción de leche comprometida, la fórmula era la única solución. Salió cojeando, con el dolor de la cesárea a cada paso, y compró la opción más barata que encontró, sintiendo la humillación de su situación financiera. De vuelta a casa, mientras el bebé mamaba vorazmente, un pensamiento, casi un susurro, comenzó a resonar en su mente. Arquitectura. Su pasión, su vocación, aquello que la hacía sentirse viva y productiva. En medio de la desesperación, desenterró su antiguo y lento portátil, un compañero fiel de tiempos más felices. Abrió carpetas empolvadas, repletas de proyectos antiguos, algunos descartados,
otros inacabados. Sus ojos se detuvieron en un borrador de una casa que nunca salió del papel. Y entonces, como un chasquido, la idea surgió. Transformar aquel proyecto en algo nuevo, adaptado, viable. Una casa pequeña de 25 metros, no para un cliente, sino para ella y Rafael. Un hogar propio, un símbolo de un nuevo comienzo. Era un plan audaz, casi insano, pero la chispa de la creatividad reencendió la llama de la esperanza en su pecho. Si estás disfrutando de este giro en la historia de Ana y sientes que vale la pena difundir este mensaje de fuerza y superación, ya sabes, suscríbete al canal. Así, más personas podrán encontrar estas historias que calientan el alma y nos inspiran a seguir adelante. Con cada línea trazada en AutoCAD, con cada detalle planificado para aquel apartamento de 25 metros, Ana sentía un pedazo de sí misma siendo reconstruido. Era un proceso doloroso, casi como una autocirugía, pero era también liberador. Recordaba a Clara, una amiga de la universidad, de esas personas que la vida nos regala, con un sentido del humor afilado y una lealtad inquebrantable. Clara siempre tuvo una mirada diferente para las cosas, una habilidad para ver el potencial donde otros veían solo ruinas. Las dos habían perdido contacto en los últimos años, atrapadas en las rutinas de sus propias vidas adultas. Ana dudó por un momento, el orgullo herido aún palpitando, pero la necesidad de empezar de nuevo era mayor. Llamó, la voz, un hilo de sonido, y Clara contestó con el mismo entusiasmo de siempre, como si el tiempo no hubiera pasado. Ana contó, con la voz quebrada, toda su historia, la humillación, el abandono, la ictericia del bebé, la desesperación financiera. Clara escuchó en silencio, sin juicios, y al final, con una voz firme y llena de apoyo, dijo: «Ana, tengo unos proyectos de renovación de casas. Necesito a alguien con tu visión. ¿Te apuntas?». La propuesta de Clara no era solo un trabajo, era un ancla en medio de la tormenta. El primer adelanto de Clara no era solo dinero, era el renacimiento de Ana materializado en billetes. Con él pudo comprar más fórmula para Rafael, medicamentos para la mastitis y, lo más importante, alquilar una habitación pequeña y precaria cerca del mercado. No era el lujo al que ella estaba acostumbrada, ni mucho menos. Las paredes desconchadas, el olor a humedad y el ruido constante de la calle eran un contraste chocante con la vida que había dejado atrás. Pero en aquel espacio minúsculo, con una única ventana que daba a un callejón, Ana encontró un nuevo tipo de hogar. Un hogar forjado en el dolor, sí, pero también en la resiliencia y la esperanza. Se mudó con Rafael, una maleta con poca ropa y su fiel portátil. A partir de ese día, su rutina se transformó en una maratón de supervivencia y superación. Las madrugadas, antes dedicadas al sueño tranquilo, ahora eran sus horas de trabajo más productivas. Mientras Rafael dormía en su pequeña cuna improvisada, Ana se sumergía en los proyectos de arquitectura, las teclas del portátil clicando suavemente en el silencio de la noche. El cansancio era inmenso, un peso constante en sus hombros, pero la imagen del hijo durmiendo pacíficamente la impulsaba a continuar. La vida en aquella pequeña habitación era una sucesión de desafíos diarios, cada uno poniendo a prueba los límites de su fuerza. Las goteras en el techo que parecían surgir de la nada en las noches de lluvia fuerte la obligaban a maniobrar cubos y cacerolas en medio de la sala, creando una sinfonía irritante de goteos. La enfermedad de Rafael, que de vez en cuando se manifestaba en fiebres repentinas o resfriados persistentes, era un puñal en el pecho de Ana. Madrugadas en vela, compresas en la frente del hijo, y la constante preocupación de no tener los recursos para el mejor tratamiento. Y en medio de todo esto, la presión del trabajo freelancer, los plazos ajustados, la necesidad de entregar proyectos impecables para garantizar el próximo pago. Pero Ana no se rendía.
En lugar de quejarse de las goteras, las transformaba en metáforas de resiliencia en sus pensamientos, imaginando nuevas formas de drenaje. La enfermedad de Rafael la hacía trabajar con una urgencia aún mayor, cada línea de dibujo transformándose en un ladrillo para el futuro de su hijo. Se aferraba a cada pequeño éxito, a cada elogio de Clara, a cada milímetro de progreso en sus proyectos. Con cada nuevo desafío, Ana recordaba de dónde venía y lo que había enfrentado, y eso la impulsaba a continuar. Era una lucha diaria, silenciosa, pero Ana estaba decidida a vencer. La dedicación de Ana era casi obsesiva, pero de una forma saludable, impulsada por la necesidad y la pasión. Ella no trabajaba solo por dinero, trabajaba para construir un futuro, para probarse a sí misma y al mundo que era capaz. Sus proyectos, antes bocetos en un cuaderno, cobraban vida en la pantalla del ordenador. Cada detalle pensado con cariño y precisión. Recordaba a una cliente en particular, doña Lucia, una señora de 80 y tantos años, con una sonrisa arrugada y ojos que brillaban con la sabiduría de una vida bien vivida. Doña Lucia quería reformar su casa antigua, un caserón que parecía haberse detenido en el tiempo. Ana, con su sensibilidad única, no solo dibujó paredes y eligió colores, escuchó las historias de la casa, los recuerdos que doña Lucia guardaba en cada rincón. El proyecto final no era solo una reforma, sino un homenaje a la historia de la familia, con soluciones creativas para aprovechar la luz natural y espacios que invitaban a la convivencia. El reconocimiento llegó de forma orgánica, de boca en boca, y pronto sus proyectos comenzaron a ser notados. La historia de Ana, que comenzó con el dolor de la traición y el abandono, fue transformándose en un testimonio de resiliencia. No tardó en que su viaje, su lucha por levantarse y construir un hogar para Rafael, llegara a oídos de periodistas. Una reportera de una revista femenina de gran circulación contactó a Clara, quien rápidamente compartió los detalles de la vida de Ana. El artículo, publicado con destaque, no se centraba en la tragedia, sino en la superación. Contaba sobre la arquitecta que, incluso con el dolor de la cesárea y un bebé recién nacido, fue abandonada por su marido y, en lugar de rendirse, encontró fuerzas para empezar de nuevo. Detalles como las goteras en la pequeña habitación, las noches en vela con el hijo enfermo y la pasión por los proyectos de 25 Attempts fueron narrados con una sensibilidad que tocó a miles de lectores. La historia de Ana se extendió como un incendio, conmoviendo e inspirando a otras madres solteras, mujeres que, al igual que ella, enfrentaban desafíos gigantescos y buscaban un soplo de esperanza. Ana recibía mensajes de apoyo de todas partes del país, y cada palabra era un bálsamo para su alma. Mientras Ana ascendía, Juan experimentaba la caída libre de su propia vida. La búsqueda incesante de una belleza superficial y un placer efímero lo había dejado ciego a lo que realmente importaba. En el trabajo, su conducta cuestionable, la falta de ética y el desinterés por los proyectos culminaron en su despido. Aquel empleo que le daba estatus y una vida cómoda, ahora era solo un recuerdo distante. Sin el salario gordo, el encanto de Julia, la amante por quien había abandonado a su familia, rápidamente se desvaneció. Ella, que lo había seducido con promesas de una vida sin responsabilidades, lo abandonó tan pronto como la realidad financiera llamó a la puerta. Juan se encontró solo, sin dinero, sin la mujer que creía amar y sin la familia que había desechado. La belleza que él tanto valoraba se mostró vacía, y la soledad era un espejo cruel de sus elecciones. Intentó reconectarse con Ana, con el hijo, en un intento desesperado por rescatar lo que había perdido. Pero algunas oportunidades, una vez desechadas, jamás regresan. El intento de Juan de reaproximarse fue patético, un espejo roto de arrepentimiento tardío.
Apareció en la puerta del pequeño cuarto con el semblante cansado, los ojos buscando algo que ya no existía. Rafael, ahora con algunos meses, miró a aquel hombre extraño con una curiosidad inocente sin la menor señal de reconocimiento. Para él, el mundo era Ana, su olor, su regazo, la voz que le cantaba bajito en las noches de insomnio. Juan intentó extender la mano, pero el bebé se encogió, instintivamente buscando refugio en los brazos de su madre. Para Ana, aquel encuentro no despertó la furia que esperaba sentir, ni el dolor punzante del pasado. En su lugar, solo había una tranquilidad extraña, casi apática. No era perdón, ni odio. Era la dignidad restaurada, una muralla invisible que la protegía. Ella lo observó, no con desprecio, sino con la distancia de quien ve una película antigua, sin conexión emocional. Las palabras de Juan eran vacías, una disculpa que llegaba con años luz de retraso. A estas alturas, Ana ya había reconstruido su vida, ladrillo a ladrillo, y no había espacio para las ruinas del pasado. La Ana de ahora era una mujer diferente de aquella que había sido abandonada en el hospital. Las cicatrices de la cesárea y del alma aún estaban allí, pero se habían transformado en marcas de fuerza, en un mapa de su camino de superación. Ella no buscaba venganza, no sentía la necesidad de presenciar la caída de Juan con satisfacción. Su energía estaba toda canalizada para construir una nueva vida, un futuro sólido y seguro para ella y su hijo. Cada proyecto de arquitectura concluido, cada elogio recibido, cada sonrisa de Rafael era una confirmación de que estaba en el camino correcto. La satisfacción venía de ver a su hijo crecer sano, de tener un techo sobre sus cabezas, de saber que ella sola había logrado todo aquello. La vida en la pequeña habitación, con sus goteras y ruidos, era un recordatorio constante de dónde había partido y cuánto había evolucionado. Era una prueba viva de que, incluso cuando todo parece desmoronarse, es posible levantarse y prosperar. La paz que sentía no era la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con la cabeza en alto. Mientras la vida de Ana florecía, la de Juan continuaba en espiral descendente como una roca suelta cayendo al abismo. Sin empleo, sin apoyo, sin dinero, se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Las noches en vela, antes repletas de fiestas y placeres superficiales, ahora estaban pobladas por arrepentimientos y el constante recuerdo de lo que había perdido. Intentó varios empleos, pero su reputación de mala conducta lo precedía y las puertas se cerraban una a una. La belleza que tanto idolatraba en Julia se mostró efímera y la soledad se convirtió en su compañera constante. Empezó a vivir de trabajos esporádicos, perdiendo el brillo y la arrogancia que lo caracterizaban. Cada día, la diferencia entre su vida y la de Ana se hacía más evidente. Mientras ella construía un imperio de superación y amor, él se hundía en su propia miseria. La oportunidad de tener una familia, de acompañar el crecimiento de su hijo, de tener una vida estable y digna, había sido desechada por un capricho y ahora se daba cuenta de que algunas oportunidades perdidas jamás regresan. Es increíble cómo la vida da vueltas, ¿verdad? Si has llegado hasta aquí y te has sentido conectado con el viaje de Ana, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias reales de superación como esta. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir compartiendo estas narrativas que realmente nos inspiran. La dignidad que Ana había conquistado no se traducía en desprecio por Juan, sino en una fuerza silenciosa. Ella no lo perdonó en el sentido tradicional de la palabra. No sintió la necesidad de una reconciliación forzada para probar nada a nadie. Lo que sentía era una convicción inquebrantable de que había tomado las decisiones correctas para proteger a su hijo y a sí misma. Aquel hombre frente a ella, un día tan central en su vida, ahora era solo un espectro del pasado. Su enfoque era Rafael,
la sonrisa desdentada del hijo, el sonido de su risa que llenaba el vacío dejado por el dolor. El amor por Rafael era el pilar de su nueva existencia, y cada decisión que tomaba era pensando en el bienestar de él. No había espacio para resentimientos antiguos o para la amargura que podría corroer su alma. La vida le había enseñado una lección brutal, pero ella había aprendido y, lo más importante, había superado. El apartamento de 25M Crescent, aquel hogar propio que había soñado en el fondo del pozo, finalmente comenzó a salir del papel. Con el dinero de los proyectos, logró alquilar un pequeño terreno y, con la ayuda de amigos y algunos profesionales que se sensibilizaron con su historia, la construcción avanzó. No era una mansión, pero era un espacio hecho con sus propias manos, con cada ladrillo cargado de sudor, esperanza y el recuerdo de noches en vela. Las paredes blancas reflejaban la luz. Los espacios, aunque compactos, eran funcionales y acogedores. Era el hogar que ella y Rafael merecían, un santuario construido sobre los escombros de un matrimonio deshecho. En cada rincón, una historia. En cada detalle, la prueba de que la resiliencia humana es capaz de transformar el dolor en una obra maestra. Ana miraba a su hijo jugando en la alfombra de la sala y una sonrisa genuina brotaba en sus labios, una sonrisa que venía del alma, libre de cualquier atadura del pasado. El reconocimiento profesional de Ana creció exponencialmente. El proyecto del apartamento de 25 mm se convirtió en un caso de éxito en arquitectura y su historia de superación inspiró charlas e invitaciones para dar entrevistas. Pasó a ser una voz para madres solteras, una inspiración para mujeres que se veían en situaciones de vulnerabilidad. Ya no era la arquitecta dedicada que soñaba con ser madre. Era la arquitecta que, incluso después de una traición devastadora, se levantó y construyó un imperio de fuerza y dignidad. La vida en la pequeña y precaria habitación quedó atrás, sustituida por un estudio propio, con un equipo dedicado y una agenda llena de proyectos desafiantes. Pero Ana nunca olvidó sus raíces. Mantenía un cuadro en su oficina con la foto de la pequeña habitación, con las goteras y la pequeña cuna de Rafael como un recordatorio constante de su viaje. Juan, por su parte, continuó viviendo las consecuencias de sus elecciones. Los intentos esporádicos de contacto con Ana y Rafael cesaron, pues se dio cuenta de que ya no había espacio para él en esa nueva realidad. Las noticias que llegaban de su vida eran vagas y tristes, trabajos esporádicos, deudas, la soledad que lo abrazaba en noches largas y vacías. La búsqueda de una belleza efímera y el abandono de sus valores lo habían dejado sin nada, sin familia, sin propósito. Él era la personificación de la oportunidad perdida, de la oportunidad que, una vez desechada, nunca más regresó. Ana no sentía alegría por su desgracia, solo la certeza de que la vida, de alguna manera, siempre encuentra una forma de equilibrar la balanza. La historia de Ana no termina con un felices para siempre de cuento de hadas, sino con una resolución mucho más real y poderosa. Ella no buscó venganza, no perdió su tiempo rumiando el pasado. En cambio, eligió construir. Construyó un hogar, construyó una carrera, construyó una nueva vida para ella y para su hijo. Lo que quedó de su relación con Juan no fue un rencor eterno, sino la comprensión de que la vida está hecha de elecciones y que las consecuencias de estas moldean nuestro futuro. Rafael, creciendo fuerte y feliz al lado de su madre, era la mayor prueba del triunfo de Ana. Aquel día, apenas 2 días después del parto, en que su mundo se desmoronó, fue de hecho un punto de inflexión. Fue el día en que el dolor dio lugar a la fuerza, la humillación se transformó en dignidad y la Ana herida dio lugar a la Ana que renació, una mujer que demostró que es posible levantarse y prosperar después de una traición devastadora.
mientras Juan, aislado en sus propias elecciones, aprendió de la forma más dura que algunas oportunidades perdidas jamás regresan. El viaje de Ana es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la resiliencia puede brillar más fuerte. Es una inspiración para todos nosotros, mostrando que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse de cada caída más fuerte que antes. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la fuerza que existe en ti y en las personas a tu alrededor, por favor, dale like a este video y, lo más importante, suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo relatos de vida reales como el de Ana, que nos enseñan, nos inspiran y nos conectan unos a otros.